Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, mucha preocupación. Como saben, nos encanta mantenerlos al día con las noticias más sonadas y, esta vez, tenemos algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón en un puño. Estamos hablando de nuestro querido Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, el mismo que nos ha regalado actuaciones memorables y nos ha robado más de un suspiro. Pues resulta que han surgido rumores, y no precisamente positivos, sobre un incidente que habría protagonizado. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué le ha pasado a Can Yaman? ¿Está herido? ¿Fue un accidente? ¿O algo más grave como un atropello? Hoy vamos a desgranar toda esta información, a separar los hechos de los rumores y a traerles la verdad, o al menos, todo lo que se ha podido confirmar hasta ahora. Así que quédense con nosotros, preparen sus palomitas, y no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. La noticia ha explotado en las redes sociales y en varios medios de comunicación, sembrando el pánico entre sus miles de fans. Se habla de un accidente de una discoteca, de posibles lesiones, un cóctel explosivo de información que, como les digo, ha sembrado muchas dudas. Lo primero que debemos aclarar es que hasta el momento, la información oficial es escasa y, como suele ocurrir en estos casos, hay mucha especulación. Sin embargo, hemos estado rastreando las fuentes más fiables, consultando portales de noticias turcos e internacionales, y buscando declaraciones directas o indirectas del actor o de su entorno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones no terminan de cuadrar, lo que nos lleva a indagar más profundamente en los detalles. ***, el epicentro de los rumores, una noche de fiesta en Estambul ***. Se dice, por ejemplo, que el incidente habría ocurrido en una discoteca en Estambul. Un lugar que, para un personaje tan público como Can Yaman, debería ser un espacio de esparcimiento y relajación. Sin embargo, parece que la noche tomó un giro inesperado. Algunos rumores apuntan a una posible pelea, una situación lamentable que puede ocurrir en cualquier ambiente nocturno, especialmente cuando hay aglomeraciones y quizás algo de alcohol involucrado. Otros, de forma más vaga, hablan de una caída aparatosa, sugiriendo un accidente personal. La versión más alarmante, la que ha causado más revuelo y ha disparado las alarmas entre sus seguidores, es la del atropello. Imagínense el susto. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así? ¿Fue deliberado o un lamentable accidente? Las especulaciones vuelan y, como les digo, la falta de información concreta solo aviva más el fuego, creando un caldo de cultivo para todo tipo de fantasías y miedos. ***, separando la paja del trigo, lo que parece más real ***. Pero vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de información contradictoria. Según algunas informaciones que han empezado a circular y que parecen tener un hilo conductor, Can Yaman habría sufrido una lesión en una pierna. Esta es la parte que parece tener cierto consenso entre los medios que han tocado el tema, o al menos, es la versión que más se repite, aunque con matices. Algunos hablan de una fractura o una lesión seria que requeriría un periodo de recuperación considerable. Otros de una torcedura importante que, si bien no es tan grave como una fractura, sí puede ser muy dolorosa e incapacitante. Lo que sí parece ser común en estas informaciones es la mención de que el percance ocurrió en un contexto de ocio, específicamente en una discoteca, lo que sugiere que no fue algo relacionado con su trabajo o una actividad planificada. ***, la espina del atropello, realidad o invención ***. Ahora a la parte del atropello, esta es la que más ruido ha generado y, francamente, la que menos respaldo parece tener en fuentes sólidas y contrastadas. ¿De dónde sale esta versión? Es difícil de rastrear. A veces en las redes sociales una pequeña confusión, un comentario ambiguo o incluso un comentario malintencionado se viraliza a una velocidad asombrosa y se convierte en una noticia, independientemente de su veracidad. Podría ser que en medio del caos y la confusión de una discoteca, o por un malentendido de alguien que presenció o escuchó algo, alguien haya usado la palabra atropello de forma figurada o exagerada para describir un golpe fuerte, un encontronazo o un incidente aparatoso, y eso se haya distorsionado a medida que pasaba de boca en boca digital. O tal vez, de forma más cínica, simplemente alguien se ha inventado la parte del atropello para generar más morbo y captar más atención, sabiendo lo sensible que es la audiencia ante este tipo de noticias dramáticas.
Lo cierto es que hasta ahora no hay pruebas concretas, testimonios verificados o confirmaciones oficiales de que Can Yaman haya ido atropellado por un vehículo. Asterisco asterisco la lógica detrás de las versiones, caída o incidente en la discoteca asterisco asterisco. Lo que sí parece más plausible y lo que varios medios han empezado a reportar con más cautela y un tono menos alarmista, es que Can Yaman sí tuvo un percance en una discoteca y que este percance le habría causado una lesión en la pierna. Las hipótesis son variadas, pero lógicas dentro de un contexto de ocio nocturno. Algunos sugieren que se trató de una caída, quizás mientras bailaba con energía, algo muy común en un ambiente de discoteca, o por un resbalón inesperado. Otros hablan de un incidente más físico, tal vez un empujón accidental o un tropiezo con alguien, pero sin llegar a la gravedad extrema de un atropello vehicular. La verdad es que el mundo del espectáculo a veces está lleno de rumores, de situaciones confusas y de información que se filtra de forma fragmentada. Es fundamental ser prudentes a la hora de creer todo lo que leemos, y más aún cuando se trata de la salud de una persona, por muy famosa que sea. Asterisco asterisco el silencio estratégico del entorno de Can Yaman asterisco asterisco. Hemos intentado buscar declaraciones de su equipo, de sus representantes, de personas cercanas a él. Hasta el momento lo que se ha filtrado es muy poco, lo que refuerza la idea de que hay una estrategia de comunicación para no dar demasiados detalles. Generalmente los representantes de las celebridades prefieren ser cautelosos y no alimentar los rumores, especialmente cuando la información aún no está completamente clara o cuando se trata de una situación delicada. Sin embargo, hemos visto algunos mensajes crípticos en redes sociales de personas que parecen estar vinculadas a él, que insinúan que todo está bien o que se está recuperando, pero sin entrar en detalles específicos sobre la naturaleza del incidente. Esto por un lado confirma que algo sucedió, que el percance es real, pero por otro mantiene el misterio sobre los detalles exactos, lo que alimenta aún más las especulaciones entre los fans. Asterisco asterisco la ausencia en redes, un indicador de recuperación, asterisco asterisco. ¿Y qué está haciendo Can Yaman al respecto? Bueno, si ha tenido una lesión en la pierna, como parece ser lo más probable, es natural que necesite tiempo para recuperarse. Esto podría explicar su ausencia de las redes sociales, plataforma en la que suele ser bastante activo compartiendo momentos de su día a día, sus entrenamientos, sus proyectos y su vida personal. Algunos fans han estado muy preocupados por su silencio, interpretándolo como una señal de gravedad, pero debemos recordar que una lesión, especialmente en la pierna, puede requerir reposo absoluto y limitar significativamente su movilidad, incluso para realizar tareas tan sencillas como subir una foto o un vídeo a sus perfiles. La recuperación es un proceso que a veces implica desconexión y dedicación exclusiva a la sanación. Asterisco asterisco la naturaleza de la fama y la exposición mediática asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman es una figura pública muy expuesta a los medios y a la opinión pública. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, cada una de sus publicaciones, es analizado y comentado por miles, incluso millones de personas. Cuando algo le sucede, especialmente algo que roza lo negativo o lo preocupante, la noticia tiende a magnificarse, a crecer y a transformarse en un fenómeno mediático. Y en este caso, la combinación de una lesión, un lugar público y social como una discoteca, y la falta de información oficial y detallada, ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones, desde lo más inocente y comprensible hasta lo más dramático y alarmista. Asterisco asterisco lecciones de un incidente, prudencia y empatía asterisco asterisco. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia fundamental de la prudencia informativa. Vivimos en una era de inmediatez y de acceso constante a la información, pero eso no significa que debamos creer todo lo que leemos o escuchamos en Internet. Es crucial buscar fuentes fiables, contrastar la información y esperar a que se confirme oficialmente antes de sacar conclusiones precipitadas. Segundo, la vulnerabilidad de las figuras públicas. A pesar de ser estrellas admiradas, de tener vidas que parecen perfectas y glamurosas, también son personas de carne y hueso que pueden sufrir accidentes, tener percances o lidiar con problemas de salud, igual que cualquiera de nosotros. Su fama no los hace inmunes a las adversidades de la vida. Asterisco asterisco las implicaciones de una lesión en la pierna asterisco asterisco. Centrándonos en lo que parece más probable, es decir, una lesión en la pierna ocurrida en el contexto de una discoteca, ¿qué implicaciones podría tener para Can Yaman? Si la lesión es leve como una torcedura o un esguince,
probablemente se recuperará en poco tiempo y podrá retomar sus actividades habituales, tanto personales como profesionales, sin mayores inconvenientes. Sin embargo, si la lesión es más seria, como una fractura de algún hueso de la pierna o un desgarro importante de ligamentos, podría requerir un periodo de reposo prolongado, inmovilización y un programa intensivo de fisioterapia. Esto, por supuesto, podría tener un impacto directo en sus proyectos profesionales, retrasando o incluso obligando a modificar el rodaje de alguna serie, película o participación en eventos si es que tiene alguno en marcha en este momento. La industria del entretenimiento es exigente y los plazos suelen ser ajustados. *** La magnitud de la noticia y la desinformación ***. Hemos visto que las noticias sobre Can Yaman a menudo generan mucho interés, tanto cuando se trata de sus éxitos profesionales, sus nuevos proyectos o sus reconocimientos, como cuando se abordan aspectos de su vida personal. Y este tipo de incidentes, lamentablemente, también captan la atención de forma masiva y rápida. Es un claro recordatorio de lo rápido que puede propagarse la información en la era digital, y de cómo la falta de detalles concretos puede dar pie a interpretaciones erróneas, a rumores infundados y a un aumento innecesario de la ansiedad entre sus seguidores. La especulación desenfrenada puede ser tan dañina como la propia noticia, especialmente para la persona involucrada. *** Conclusión provisional: un percance en la discoteca y una recuperación en camino ***. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar por ahora? Can Yaman aparentemente ha sufrido un incidente que le ha provocado una lesión en la pierna. La versión del atropello, a pesar de haber sido la que más ha impactado, parece ser un rumor sin fundamento sólido, un bulo que se ha propagado sin base real. Lo más probable, según la información que hemos podido recopilar de fuentes diversas, es que se trate de un accidente ocurrido dentro de una discoteca, ya sea por una caída o un percance similar. Esperamos de corazón que la lesión no sea grave y que pueda recuperarse pronto y sin secuelas, para verle de nuevo en plena forma, lleno de energía y carisma en la pantalla. ***, un mensaje de calma y apoyo a los fans ***. Es completamente normal que sus fans estén preocupados. La incertidumbre genera ansiedad y la falta de información detallada agrava esa sensación. Pero les pedimos calma y paciencia. En cuanto haya información oficial y contrastada, que provenga directamente de su equipo o de fuentes fiables y verificadas, se las haremos llegar de inmediato. Por ahora, lo más importante es que todos enviemos nuestras buenas vibras, nuestros mejores deseos y nuestras plegarias para que su recuperación sea rápida y exitosa. ***, reflexiones finales: más allá de la fama ***. Este tipo de noticias, a pesar de ser negativas y generar preocupación, nos dan pie a reflexionar sobre varios aspectos importantes: la naturaleza de la fama, la responsabilidad de los medios de comunicación y las plataformas digitales en la difusión de información, el peligro de la desinformación en redes sociales y, sobre todo, la importancia primordial de la salud. Porque al final del día, independientemente de su fama, de su éxito profesional o de su atractivo físico, Can Yaman es una persona que merece respeto, privacidad y empatía, especialmente en momentos en los que pueda estar lidiando con una lesión o cualquier otro problema de salud. Y bueno, mis queridos seguidores, esto es todo por el momento en cuanto a este tema. Hemos intentado aclarar la situación lo mejor posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar y analizando las diferentes versiones que circulan. Recuerden, la prudencia informativa es clave, y siempre es mejor esperar a tener datos confirmados antes de formar una opinión definitiva. Esperamos que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo con nuestro querido actor. Antes de irnos, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su interés, su participación y su apoyo significan muchísimo para nosotros. Nos encanta poder compartir estas noticias, estos análisis y estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y si quieren seguir estando al día con todo lo que ocurre en el apasionante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a producir más contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, para que también estén informados y puedan tener una visión más clara de la situación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Así recibirán las alertas y estarán siempre a la última. Déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este incidente? ¿Les preocupa la salud de Can Yaman? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir o alguna duda que podamos intentar resolver? Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta pronto.